Bendecidos mis amados hermanos, que sean cada uno de ustedes llenos de la manifestación de las bendiciones de Dios. Es nuestro deseo como ministerio, es nuestro deseo que sus vidas estén día tras día creciendo en gloria, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de sanidad en sanidad, de prosperidad en prosperidad, de conocimiento en conocimiento. Dice la palabra de Dios que debemos de tener conocimiento de la palabra en la cual pues vamos a crecer en lo que es la gracia de Dios. No que la gracia de Dios crece, ya eso lo hemos visto, que todo lo que hay en nuestro espíritu no crece, como la fe no crece. Los que crecemos somos nosotros en el conocimiento, en nuestra alma, ya que en nuestro espíritu está plenamente, completamente ya establecido. Cristo vive en nosotros y toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús, y como Cristo es uno con nosotros en el espíritu, pues lógicamente nuestro espíritu también está en la plenitud de nuestro Padre celestial. Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes a escuchar estos mensajes que estamos hablando. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Recuérdese que la palabra o el evangelio de la gracia es Cristo mismo, es el verbo. Por tanto, al poner atención, al entender que es Dios el que nos está hablando a nuestra vida, el que nos está dando dirección a través de la palabra del Señor, no necesitamos señales para caminar en las cosas del Señor, sino que lo que necesitamos es tener bien afinados nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la dirección que nos da la palabra de Dios día tras día. Siempre que la leemos, siempre que oímos esa palabra, Dios nos está hablando a nosotros. Quiero decirte que Dios no ha dejado de hablarte. Muchas veces con tantas cosas en nuestra mente creemos de que Dios no nos ha hablado. Por eso dije que debemos de afinar nuestros oídos para escuchar a Dios. Dios siempre, constantemente está hablando a nuestra vida. Bueno, hoy estaremos hablando de la serie Los Jueves, que somos un ser integral. Y hoy estaremos en la lección número 16 y estaremos hablando del alma. Vamos a tener la introducción para lo que es desarrollar el tema acerca del alma, sabiendo que ya hemos hablado del espíritu, ya hemos hablado del cuerpo. Creo que hemos entendido un poco, porque hay mucho todavía que estar constantemente repitiendo estas enseñanzas para que nuestra conciencia desarrolle ese conocimiento revelado, ese rema que habla la palabra, y que nosotros iremos desarrollándonos en lo que es la plenitud de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos al pensamiento para entrar a lo que es el repaso que enseñamos hace 15 días, porque el jueves pasado ni el domingo pasado prediqué. Entonces este repaso es del jueves de hace 15 días. Pero el pensamiento dice: no hay camino para la paz. La paz es el camino, es Cristo Jesús. No hay camino para la paz. La paz es el camino, es Cristo Jesús. A ver, vamos al repaso ahora. Estudiamos el jueves hace 15. ¿Qué es lo que realmente somos? Vimos la identidad, que somos hijos de Dios. Vimos la posición, que somos, estoy hablando en el Espíritu, que somos la justicia de Dios. Y vimos que realmente somos en Cristo Jesús. Bueno, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice que somos nueva criatura. Una criatura que nunca había
existido en la tierra. Somos seres totalmente, si podemos decirlo así, nuevos, criaturas nuevas. Vimos que no es una información que haya tenido nuestra alma por medio de los 5 sentidos. No es una formación. La formación la tiene el alma. La transformación la tiene el alma. El espíritu no tiene transformación. Tiene un nuevo renacer. Por eso somos nueva criatura. Lo que verdaderamente somos es lo que ha dicho Dios de nosotros. Y eso es algo que hay que recalcar, hay que ratificar, hay que constantemente estar enseñándolo para tener claro internamente que sea parte de nuestra vida, y es que nosotros somos lo que Dios dice, no lo que las personas de afuera dicen, no lo que los pensamientos negativos nuestros digan, no lo que la educación dice, no lo que el sistema del mundo dice, sino lo que Dios dice en su palabra. Somos una nueva criatura, somos una criatura nueva sin pecado, eso es lo que dice la palabra, sin enfermedad, sin pobreza, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Pastor, ¿y entonces por qué se enferma? Bueno, ahí estaremos hablando, porque lo que estoy hablando es del espíritu, el espíritu nacido de nuevo. El espíritu no se enferma. El espíritu no tiene necesidad de nada. Por eso necesitamos que el alma sea transformada para manifestar lo que somos en el espíritu. Porque la mayoría de tiempo, por falta de revelación, por falta de conocimiento, caminamos en lo que no somos, como enfermos, como escasos, como llenos de problemas, como fracasados, como estresados, como angustiados. Y eso no somos en el espíritu. En el espíritu es totalmente diferente. Lógico que por nuestra falta de transformación, por medio de la renovación del entendimiento, que estaremos entrando en esto, necesitamos manifestar lo que realmente somos. No olvidemos que estamos hablando del espíritu renacido en Cristo Jesús. Si estamos hablando del espíritu, recuerden, si hablamos del cuerpo, lo que una cosa es cuerpo y otra cosa es carne. Y estuvimos hablando también varios jueves lo que es el espíritu, lo que somos el espíritu, que somos hijos de Dios, que estamos justificados en Cristo Jesús, que justicia o estar justificados significa nacidos sin pecado, significa en el espíritu nacidos de nuevo, renacidos, y vimos que somos criaturas nuevas. Lo que somos en Cristo Jesús es eterno, es para siempre. Si somos hijos de Dios, para siempre. Todo lo que hay en Cristo Jesús, todo lo que hay en nuestro espíritu, en Cristo Jesús, es para siempre. Eso lo mantenemos siempre, no por nosotros, sino por la obra terminada de Cristo Jesús. Sí, dice la palabra de Dios, como Cristo es eterno y todo lo que tiene Cristo es del Padre, y todo lo que tiene del Padre es eterno. Por tanto, todo lo que es del Padre, todo lo que es Cristo Jesús, como es uno, según 1 Corintios 6:17, como es uno con nosotros en el Espíritu, somos un solo ser. Por tanto, todo lo que hay en nuestro espíritu, nosotros somos eternos. Por tanto, no hay ninguna condenación. No existe para los hijos de Dios ninguna condenación. Pastor, ¿y por qué me siento a veces condenado? ¿Por qué a veces me siento tan mal? A veces, ¿por qué hay tanta estrés, angustia en nuestra vida? Bueno, por falta de renovar nuestro entendimiento para que el alma sea transformada. Lo que hay que cambiar es esa mentalidad, esos pensamientos, aprender a pensar como piensa Dios. Aprender a caminar en la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice que tenemos, no que vamos a tener, sino que tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo que tenemos? En nuestro espíritu. Pero ahora nosotros tenemos que aprender en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro entendimiento, tenemos que aprender
a caminar, entender, saber lo que es todo lo del Espíritu de Dios. Por tanto, no hay ninguna condenación. Entonces quiere decir que nosotros estamos libres de toda condenación, de toda maldición. Al ver nuestro espíritu, podemos ver como un contenedor. Sí, al ver nuestro espíritu, podemos ver como un contenedor lleno de todo el bien de Dios. Todo el bien de Dios está en tu espíritu. Todo el bien de Dios está en nuestro espíritu. ¿Cómo llegó ahí? En el momento que nacimos de nuevo, Jesucristo vino a nuestro espíritu con toda la plenitud, decía mi pastor, con todas las valijas de Dios. Entró en nuestro espíritu, se hizo uno. Por tanto, cuando vemos a nuestro espíritu, cuando vemos el verdadero yo, el yo soy en Cristo Jesús, el verdadero yo, podemos ver que es como un contenedor lleno, pleno de todo el bien de Dios, de toda la gloria de Dios. Por tanto, en nuestro espíritu no hay necesidad de nada. Y el plan de Dios es que lo que hay en nuestro espíritu se manifieste físicamente. Por eso es que 3 de Juan, verso 2, o capítulo 1, que solo tiene 1, y verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, tenemos que aprender vamos a ver 2 vías ahí. Una es que nuestro espíritu está completa. En nuestra alma tenemos que educarla. No se le olvide esta palabra, educarla a caminar como lo que somos en el espíritu. Ahora, al entrar al alma, vamos a entrar con esta introducción que es el proceso de nuestra alma. Nuestro espíritu no tiene proceso. Nuestro espíritu, al creer en Jesucristo y confesar que Jesucristo es el Señor, dice capítulo 10, verso 10 de Romanos, al creerlo en nuestro corazón y al confesarlo, tenemos un nuevo nacimiento. Lo le llamamos salvación. Pedro le llama renacer de nuevo. Cristo le enseña a Nicodemo en Juan capítulo 3 el nacer de nuevo. Nicodemo no entendió, todo un experto, todo un príncipe en lo que es la ley, en el conocimiento de la ley, y no entendió cuando Jesús le dijo que tenía que nacer, porque él mismo le dice: Señor, ¿cómo un hombre adulto, viejo adulto, como quiera, puede volver a entrar en el vientre de su madre? Jesús no le está hablando de la carne, por eso ahí mismo sigue diciendo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le está hablando una revelación, como dice el doctor Cho, uno ya está con el Señor, el pastor de la iglesia más grande de Corea, y como dice Bill Winston, la cuarta dimensión. Le está hablando en el área espiritual. Le está hablando el nacer de nuevo en el espíritu, no en el alma, no en la carne, sino le está hablando en el espíritu. Y ponga atención, un teólogo como era en ese tiempo, Nicodemo, no entendió cuando Jesús le está hablando espiritualmente. Le está hablando espiritualmente. Él reconocía que Jesús venía de Dios, del cielo, como le dice él, por las señales que sucedían en esto, pero cuando le habló, no le entendió. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que a través del Espíritu Santo hemos entendido acerca de la gracia de Dios. Hemos entendido qué es nacer de nuevo. Estamos cada día entendiendo más qué es espíritu, qué es alma y qué es cuerpo. Qué es el ser justificado.
está hablando en el espíritu, ¿qué es nacer de nuevo? Ser renacido. ¿Qué es nacer en el espíritu? ¿Qué es ser hijo de Dios? Esto no se entiende naturalmente. Esto es porque el Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Padre Celestial, te lo está revelando. ¿Qué es ser una nueva criatura? Ahora, yo sé bien que a través de estas enseñanzas usted está meditando y usted dice, bueno, soy una nueva criatura porque estoy actuando incorrectamente en estas áreas por falta de conocimiento. Seguimos. Entonces, el alma tiene un proceso. Comenzaremos hoy a estudiar la transformación del alma. Y quiero decirte, alma es mente, está compuesta por mente, emociones y voluntad o decisiones. Y meditando en esto, vas a recibir, al poner atención, al llevar esta secuencia de enseñanzas del alma, vas a aprender, vas a entender y vas a aprender a autoministrarse, ya sea en la mente o en las emociones o en las decisiones. Vas a aprender a caminar en lo que se llama inteligencia emocional. Vas a aprender a controlar, dominar tus emociones. Vas a saber qué es lo que está produciendo esa emoción en ti. Y vas a entender o vas a poder filtrar esa emoción a través de la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar extraordinariamente. Y así vamos a poder caminar felices, porque cuando nosotros somos dominados en nuestra vida por emociones no controladas, sufrimos mucho. Hay mucho sufrimiento. Y usted oye muchas personas de que es que me duele tanto. Es que no sé qué hacer. Es que prefiero ya terminar con mi vida. Eso que me está hablando es personas que emocionalmente están muy afectadas y no saben controlar esas emociones. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Porque hay muchos cristianos que viven frustrados porque en lugar de caminar en fe o en la fe correcta que es del Espíritu, empiezan a creer a los pensamientos negativos, a las emociones negativas, por tanto toman decisiones incorrectas. Y después están diciendo, es que Dios lo permitió, Dios me está enseñando algo con esto. No, es que todavía no sabe vivir una vida integral en ellos. Una vida de espíritu, alma y cuerpo. No saben alinear, no han formado a Cristo en su alma. No en su espíritu, porque está en el espíritu, en nuestro espíritu, sino en su alma. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Este tipo de enseñanza a mí me llama mucho la atención. No nada más que me llama la atención, me apasiona. Porque creo que podemos ayudar a muchas personas, a otras personas, y ayudarnos a nosotros mismos en lo que es ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, soy un ser espiritual y está toda la fe y los dones y los frutos y el fruto del Espíritu ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se manifiesta,
¿Qué es lo que sucede? Que no se está manifestando. Sí, estamos hablando los domingos acerca de lo que es que ya tenemos todo en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no se manifiesta? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Es un proceso que hay que llevar. A ver, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, pastor, ya eso me lo ha leído un montón de veces. Bueno, hemos estudiado el cuerpo y el espíritu nacido de nuevo. Estamos ahí. Pero vamos a entrar un poquito hoy en esta introducción, en esto de Romanos capítulo 12, para ir profundizando, ir entendiendo, ir comprendiendo, ir sabiendo lo que es el alma. Uno, no somos alma, somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Dice, conforméis, no os conforméis. Significa igual, acorde, resignado, satisfecho. No os conforméis. No se conforme a este siglo. Siglo significa al sistema de pensamientos. Un sistema de pensamientos. Dice, no os conforméis a este siglo, al siglo caído. A este sistema caído de pensamientos negativos. Vamos a estar en el sistema de los pensamientos de Dios. No en el sistema. Y debemos de cambiarlo porque vamos a ver más adelante que a través de años, a través de nuestros padres, de nuestros profesores, a través de nuestros amigos, de nuestros familiares, de experiencias, sean buenas, positivas o negativas, han hecho como una o han formado un personaje, llamémosle así, en el alma. Se ha formado ese personaje, un individuo, porque lo que realmente hace diferente a una persona es el alma, no el espíritu. El espíritu somos iguales. Es el alma. Uy, esto iremos más adelante. Entonces, no os conforméis a este siglo, a este sistema de pensamientos. A este sistema de pensamientos. Sino dice, sino transformaos. Significa una palabra griega, metamorfosis, que significa hacer cambiar de forma a alguien o algo. Sí, nuestro molde, ¿te han visto? He visto en mi casa, mi esposa hacía le gustaba hacer repostería, queques y cosas así. Y tenía moldes de corazón, tenía otros moldes de circular, bueno, varios moldes ahí. Y conforme se le echaba el producto a esos moldes, tomaba esa forma. Bueno, el sistema caído tiene una forma. Y el sistema de Dios tiene otra forma. Según donde estamos siendo ministrados, según el molde que estemos usando, así nuestra alma está siendo formada. Y, óigase bien, la formación del alma se lleva a cabo por dos cosas, por oír, pero mayormente por palabras. Yo escucho a padres a los niños hablándole cosas que están formando un alma incorrecta. Diciéndole que si no hacen algo o hacen algo incorrecto, Dios los va a castigar. Papá Dios está enojado. Todo eso es una formación que hacen en su alma, que creen y le tienen miedo a Dios. Recuérdese que un joven de 16 años me escribió. No recuerdo en este momento, era de Sudamérica. Que me escribió de cómo dejar de tenerle miedo a Dios.
Eso me demuestra la clase de molde que usaron para la formación del alma. Que le tenga miedo a Dios, que Dios es castigador, que Dios está enviando gente al infierno, que Dios está enviando terremotos, que Dios está, que todo lo que pasa, mal, accidentes, cosas malas en nuestra vida, es porque Dios nos está formando, y todo este montón de cosas que veremos más adelante. Han hecho, lógico, un molde que nos da una forma mental de quién es Dios, aparte que nos forma incorrectamente de quiénes somos nosotros, y nuestra fe empieza a creer en eso. También, el transformar es transmutar algo en otra cosa. No os conforméis a este siglo, sino que seamos renovados. Renovar significa construir, volver al estado original. Eso es lo que está llevando Dios. En el Espíritu, ya Dios en Cristo Jesús nos llevó al estado original. ¿Cuál es el estado original del ser humano? El Edén. El Edén. Ahora nuestra alma va a ser transformada, renovada. Una renovación en nuestro entendimiento. Es decir, llevar nuestro entendimiento ¿al qué? Al principio original. Al estado original. Al volver. Renovar, prefijo re, volver al estado original que teníamos. Y voy a decirte algo. Estoy hablando del proceso. Eso lleva trabajo. Eso lleva trabajo. El nuevo nacimiento es en un instante. Creo en nuestro Señor Jesucristo y soy salvo. La transformación del alma lleva trabajo. El alma se puede reconstruir, mas el espíritu no. Permítame que ya le metí otro dedazo aquí. Porque el espíritu está creado de nuevo. Es un ser totalmente nuevo, una criatura, nos dice la palabra. Ahora, entendimiento. Renovados en el entendimiento. Significa capacidad de comprender. Y estoy hablando espiritualmente, no naturalmente. Significa comprender. Capacidad para comprender. Y esto va a ser por revelación del Espíritu Santo. Usted nada más ponga atención a la palabra. Que el Espíritu Santo va a empezar a revelarte todo esto. Dice, para que comprobéis la buena, agradable, perfecta voluntad. Significa comprobar, significa prueba práctica y un conocimiento experimental de Dios, de su propósito y determinaciones. Amados hermanos, Dios ya determinó algo para ti y está firme. Otra vez. Ya Dios determinó. Pastor, ¿y qué determinó? Lo dice Romanos capítulo, y no solo Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados en vuestro entendimiento. Para significa propósito. Comprobéis la buena. Ha determinado que compruebes la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O en sí, ha determinado que disfrutemos de todo el bien de Dios. Sí, ya eso fue dado en el Espíritu.
pero lo está hablando ahora en el alma, en el cuerpo, en el mundo físico. Proceso. ¿Cuánto va a durar este proceso? Algunos dicen que toda la vida mientras estemos aquí en la tierra. Podemos dejarlo ahí. Vamos a estar aprendiendo y renovando todos los días. Siempre encontraremos algo que hay que cambiar. Siempre hay que cambiar algo. Siempre debe ser cambiado algo. Y cada día, conforme vamos escudriñando la palabra de Dios, somos expuestos en lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver que tiene que haber algunos cambios en nuestra vida, más en nuestros pensamientos, para que nuestras emociones tengan el reposo y la paz que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. ¿Qué rápido será? Similar. El tiempo que usted escuche el Evangelio, o sea, las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. Sí, por eso le dije, es un trabajo. Entre más escuche yo la palabra de Dios, más soy siendo transformado. Sí, y quiero llevarte a algo porque he escuchado mucho acerca de esto. Porque a todos nos pasa, cuando vemos algo, estamos en una situación difícil y alguien llega y nos dice algo que dice la palabra de Dios, nos choca, nos cae mal, no lo queremos oír, no lo soportamos, porque nos están diciendo algo contrario. Por eso muchas personas no buscan consejería. Algunos no van donde el psicólogo, algunos no van donde el líder, algunos no van donde el pastor, porque el pastor le va a decir cosas que ellos no quieren oír, pero que es el remedio amargo para su vida. Quieren ser felices, quieren vivir en paz, quieren vivir sanos, quieren vivir libres del estrés, hablando en el alma. Quieren vivir en victoria o quieren que se manifieste la victoria. Todo lo que estoy hablando de vivir, que se manifieste en nuestra vida. Pero no quieren oír. No quieren entrar en este proceso. Y mientras estén rechazando este proceso, están alargando el tiempo de transformación. Hay mensajes que yo oigo o momentos que estoy en una situación que yo no quiero oír eso. Y más, que mis pensamientos, mi espíritu me habla, me manda a mi mente. Arnoldo, recuerda esto como David, alma mía, no te olvides. Majaería. Arnoldo, párate en esa fe, en la confesión. Confesión y confesión. Recuerdo, todo hijo, no digo todos, pero un porcentaje muy alto de nuestros hijos en la adolescencia pasan situaciones difíciles. Y recuerdo que mis 3 varones pasaron por momentos difíciles donde yo veía que se me estaban desviando totalmente de los caminos del Señor, donde yo no les había enseñado eso, ni su madre le había enseñado eso. Y veíamos cómo se estaban torciendo y si los regañábamos iba a ser peor, si los aconsejábamos no recibían consejos, los queríamos atemorizar con algo tampoco. Yo recuerdo que yo en la madrugada me levantaba a orar y oraba por ellos y Señor, pero el asunto es que yo oraba viéndolos como estaban. No oraba como Dios los había hecho. Son 2 cosas muy diferentes. Hay personas que están orando por la situación, pero están viendo la situación incorrecta.
no la ven en fe, llamando las cosas que no son como si fuesen, según Romanos 4:14. Y una noche, una madrugada, el Señor me habló y me dijo: estás orando mal. Estás en una queja. Estás diciéndome que tú no le has enseñado eso. Que el testimonio que les han dado a ellos han sido siempre en los caminos. Que les ha enseñado que de que están niños, están en la iglesia porque me han visto predicar constantemente. Han visto a la madre predicando y de todo. ¿Qué estás haciendo? Estás de reportero. Me estás diciendo algo que yo ya sé. Tienes que cambiar la circunstancia, la situación en fe. Y me dio vergüenza porque cuando le dije: ¿y cómo lo hago? Yo nada más oí una voz que me dijo: predicador, haz lo que has dicho, lo que has enseñado. Entré en una vergüenza y dije: tiene razón, Señor. Y empecé a confesar a mis hijos como los quería ver y no como estaban pasando ellos la situación. Sí, estaban en una... Pastor, pero seguro se desviaron. No. Se desviaron totalmente, horriblemente. Y sufríamos, la madre, mi esposa y yo sufríamos viendo eso. Y cuando le dije al Señor: ok, voy a empezar, no me importa lo que veía. Entre más feo veía el asunto, más confesaba la palabra. Claro, tremenda conflicto había, porque me venía la palabra y me decía: tus hijos serán enseñados, Isaías 54, por mí. No se perderá ninguno que esté en mis manos. Y todo empecé a confesar la palabra, empecé a orar la palabra, y empecé a orar la palabra, y a orar la palabra. Le hablé a mi esposa, empezamos solamente a orarla, no a informarle a Dios cómo estaban mis hijos, sino a tomar la autoridad y fe. Pero en mi mente, porque mi mente me bombardea: le va a pasar esto a ellos, los van a matar, los van a hacer aquí, los van a hacer allá, y esto, y yo esa angustia. Y peor para un predicador, pastor, que los hijos se les hayan descarriado todavía mucho más fuerte, porque pensamos: ¿y qué va a decir la iglesia? Y entonces empecé: ok, vamos a tomar control de mi mente, mis pensamientos y mis emociones, y empezar a orar. Cuando venían esos pensamientos negativos, los llegaba a hacer a un lado, ponía la palabra de Dios, mis emociones empezaron a alinearse a los pensamientos de Dios. Por tanto, empecé a sentir lo que sentía Dios. Lo que dice Filipenses. Empecé a sentir, Filipenses 2, a sentir lo que siente Cristo, y empecé a sentir, y empecé a ver y a sentir, y a tener reposo y paz, hasta que mis hijos, sin esfuerzo, solo por la gracia de Dios, se volvieron en sí. Ahora son casados, ahora tienen sus hijos, tienen sus nietos, profesionales. Pero si yo hubiera seguido con lo mismo que estaba haciendo, guiado por mi mente natural, guiado por mis emociones descontroladas, mis hijos no hubieran llegado. Porque necesitaban padres que se pararan en la palabra y creyeran en la palabra. Y eso es lo que debemos hacer en toda circunstancia, por más negativa que se vea, por más difícil que sea. Estaba orando una mañana estas y diciéndole a Dios, yo paso dándole gracias a Dios por todo, por mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, por los que por fe, los que me están viendo y oyendo por este medio, por los hermanos que conozco y todo, bueno, orando y orando. Y yo le decía, gracias a Dios porque tú estás conmigo. Y Dios siempre tiene sus cosas tan buenas que a mí me deja con la boca abierta. Y estoy, gracias a Dios porque tú estás conmigo, y todo lo que se levante en contra de mí, como tú estás conmigo, no va a progresar. Y un momento me dijo,
no mejor que pienses. Y está bien, yo estoy contigo, pero más bien, haz conciencia que estoy en ti, dentro de ti. Y me trajo 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y entonces empecé a tener conciencia, a concientizarme de que Dios está dentro de mí. No solamente que está a mi favor, está conmigo, sino a concientizarme de que Él está dentro. Mire, no lo puedo explicar con palabras, pero es algo que es una reacción tan fuerte en el espíritu, que toma tu alma, tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones, que son extraordinarios. ¿Para quién es este proceso? Para todos los hijos de Dios. Todos debemos de pasar por este proceso de transformación en el alma. La transformación del alma no es otra cosa que Cristo formado en ella. Cristo no está siendo formado en nuestro espíritu. Somos uno. Pero en nuestra alma, esta transformación lo que está diciendo es que Cristo sea formado. Que pensemos como Cristo. Que lleguemos a sentir como siente Él. Que tomemos las decisiones como las toma Él. A ver, dice Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijos míos, Pablo hablando con los Gálatas. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Oiga el trabajo. Por eso yo digo, yo no soy simplemente... cuando en el seminario estudié los 9 tipos de líderes, de líderes, o mentores, los 9 tipos de mentores, a mí me atrajo uno, porque está el mentor discipulador, es el que está discipulando, el que enseña y todo eso. Pero a mí me llamó mucho la atención y me llegué a identificar con ese mentor de entrenador, un formador de personas. Gloria a Dios por la gracia que Dios les ha dado. Yo escucho a algunos pastores predicar y yo quisiera predicar como ellos. Oigo a algunos maestros de la palabra de Dios que enseñan y yo desearía enseñar como enseñan ellos y lo que enseñan ellos. Pero Dios me ha dado una gracia. Por eso soy tan insistente. Y muchas veces las personas que no han llegado a entender, o me han llegado a entender, o no han llegado a entender lo que Dios me ha dado, se molestan conmigo. Porque soy constante en lo que es ser formado, y ser formado, y ser formado, y formarlos, y llevarlos a la formación, y llevarlos al proceso. Eso es más que un discipulado. Eso es más que sentarse en una silla a escuchar un predicador simplemente. No, es ser formado. Una hermana acaba de pasar una situación difícil hace unos 10 días, 11 días. Y me escribió. Tuve el honor de estar a la par de ella, apoyándola como soporte, porque es mi trabajo, cuando tengo a alguien en formación en mis manos, darle soporte en los momentos difíciles, como también darle soporte en los momentos que están manifestando bendiciones gloriosas y maravillosas que me ha tocado. Y me escribió algo en el WhatsApp que le agradecí porque me dijo: pastor, gracias por estar apoyándome y gracias por las enseñanzas que usted me ha dado y he recibido,
que esto es lo que me ha mantenido de pie. Wow, cuando me dijo eso, gracias, Padre. Con una. Gracias, Padre, porque estoy haciendo mi trabajo. Entonces dice Pablo, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No está hablando del espíritu, está hablando en el alma. Cristo sea formado en vosotros. Porque cuando Cristo está ya formado en nuestra alma, vamos a actuar, vamos a pensar, vamos a hablar, vamos a oír, vamos a caminar, vamos a creer, vamos a amar, como Cristo lo hace. No es con esfuerzo, es por gracia. Por eso es por oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Que ella sea la que te esté transformando por medio de la renovación de ese entendimiento. Según de Corintios capítulo 3, verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que estamos mirando? La gloria del Señor. ¿Qué es lo que te enseño? Todo el bien de Dios. Yo no te voy a enseñar maldiciones, no te voy a enseñar pecado. Te voy a enseñar todo el bien de Dios. Porque eso es lo que vas a reflejar. La formación que va a haber en tu alma es de todo el bien de Dios, del Señor. Dice, somos transformados. Sí, este tipo de enseñanza, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, nos transforma de gloria en gloria, de bien en bien. Proceso, de bien en bien, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se me fue el tiempo, pero estoy poniendo introducciones para entrar en esta enseñanza del proceso del alma. Estaremos viendo otras cosas con la ayuda del Señor el próximo jueves. Pero es importante que entendamos qué está sucediendo con nosotros. Sí, este mensaje no es para que tú seas salvo. Tú eres salvo. Y si no eres salvo, solamente es donde estés. No tienes que ir a una iglesia para hacerlo. No tienes que llamar a un pastor. No. Solamente donde estés. Le dices al Señor, Señor, yo creo en ti, mi Señor Jesucristo. Necesito que tú vengas a mi espíritu, a mi corazón. Yo te recibo con todo el señorío que tú tienes. Gracias. Pastor, ¿así de fácil nace uno? Así de sencillo me lo enseña la Biblia. Que otras personas la hagan y le pongan para poderlo hacer, ya es otra cosa. Que haya que brincar, que hay que hincarse, que hay que tirarse al suelo, que hay que llorar, nada. Me dice solamente, según Hechos 16:30, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El único Salvador es Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero esta enseñanza es para disfrutar de lo que somos, manifestar lo que somos en Cristo Jesús, en nuestro espíritu. Amamos, hermanos, paz y gracia para cada uno de ustedes.